Oremos. Y de esa manera, bendito Dios, mientras nos preparamos para el regreso de su Hijo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro amado Salvador Jesucristo, nosotros queremos prepararnos, Señor, y para hacerlo necesitamos aprender, Señor, una de esas virtudes que nos enseñarán a esperar, y es la paciencia. Denos esa paciencia valiente que permite, Señor, que aun cuando las circunstancias sean difíciles, sabemos esperar confiados en que usted hará su obra en medio de nuestras situaciones más difíciles. Denos esa paciencia también tranquila, Señor, sabiendo que en su tiempo, a su manera, de acuerdo a su santa voluntad, usted hará las cosas que usted tiene planeadas hacer. Y denos una paciencia, bendito Dios, una paciencia confiada, que permita que nuestra alma se derrame delante de su presencia, sabiendo, Padre, que aun cuando las cosas parezcan tan oscuras, tan difíciles, tan temerosas, usted tiene todo bajo su control soberano. Es en esa paciencia en la cual, Señor, hoy queremos aprender de su palabra, y permita que su Espíritu Santo haga producir ese fruto en nosotros que Él únicamente puede hacer, Señor, para que su Espíritu nos controle y nos guíe. En el poderoso nombre de su Hijo Jesucristo hacemos esta oración y todos decimos amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, conscientes o no, han dicho alguna vez las siguientes palabras? Señor, dame paciencia, pero la quiero en este momento. Sí, sé que se ríen porque más de uno de ustedes, así como yo, tal vez se hayan visto en esa situación. Queremos paciencia, pero la quisiéramos ahora, ahorita, en el momento que más la necesito. Les confieso que predicar sobre la paciencia no me resulta nada fácil. No es uno de mis temas favoritos, porque tal vez alguno de ustedes se relacione conmigo, pero yo no soy una persona muy paciente que digamos. Soy del tipo de personas que cuando me acerco a la cocina donde está el microondas y pongo mi comida, me quedo viendo el contador esperando a que rápidamente se bajen esos 2 minutos. A veces no puedo esperar, más cuando tengo hambre. Así que cuando recordé que hoy me tocaba predicar acerca de la paciencia, una de esas virtudes que produce el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, varias ideas se me cruzaron a la mente. Pensaba hablar muy temprano en la mañana y decirles que no me sentía bien, fingir que estaba enfermo, pero luego me acordé que mi jefe es Dios y a Él no se le puede engañar fácilmente. Después consideré intentar convencerlos a ustedes de que en el original griego o inclusive en el hebreo, paciencia no es lo que ustedes creen que significa. Pero sé que aquí hay varios estudiantes del seminario que me van a desmentir y ellos saben muy bien. Así es que no puedo optar por esa opción. También se me ocurrió otra estrategia: pedirle a alguien aquí que activara la alarma contra incendios para que cuando todo el mundo corriera por las puertas, yo me saldría por la puerta trasera sin que nadie me viera. Pero siendo sinceros, no sé quién maneja estas cosas y sospecho que si esa persona es tan impaciente como yo, no llegaría a tiempo para avisarme. Así es que aquí me tienen, delante de ustedes, firme y decidido a enfrentar este tema tan complicado para mí. Porque la verdad es esta: la paciencia tal vez no sea nuestro fuerte, pero es una gran necesidad. Vivimos en la era de la prisa. Todo lo queremos ya, en este momento. Queremos café instantáneo, queremos envíos express, queremos internet ultra rápido. Pero hay una realidad de la cual no nos podemos escapar. La espera es parte inevitable de la vida. Hay que esperar. Y eso es difícil, ¿cierto? ¿Quién dice amén? Todos nos identificamos con eso. Hacemos filas en el supermercado para pagar en la caja y parece que la que escogemos es la que más gente tiene. Vamos en la carretera, en la autopista, en medio del tráfico y parece que nuestra línea es la que más lentamente manejan. Vamos a un restaurante ya habiendo hecho una reservación con anticipación y nos dicen que bastarán unos 20 minutos para que esté lista nuestra mesa.
¿Quién puede esperar? Hay que admitirlo, nuestra paciencia es más frágil que una galleta en las manos de un niño hambriento. Basta una pequeña demora para inquietarnos. Vemos el reloj constantemente, como voy a ver a algunos de ustedes en unos cuantos minutos, a ver a qué hora se calla. Y aunque finalmente llegue el momento esperado, muchas veces la frustración se queda pegada como un chicle en nuestros zapatos y no se zafa de ahí tan fácilmente. Detestamos esperar, hay que reconocerlo. Ahora bien, la Biblia nos habla mucho acerca de esperar. Nos habla acerca de la paciencia bíblica, de la cual ustedes y yo podemos beneficiarnos cuando aprendemos más de su significado real. La Biblia nos habla mucho más profundo acerca de esta virtud que, aunque incómoda, es necesaria. Es por eso que al continuar con una serie que comenzamos hace algunos meses acerca del fruto del Espíritu Santo, la cuarta virtud del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Amor, alegría, paz, paciencia. No son las obras de la carne, porque hay que trabajar para ellas, sino este es un fruto natural que surge cuando ustedes y yo vivimos una correcta relación con Dios. Él produce este fruto. Y una virtud de este fruto es la paciencia. La palabra griega es macrotumia, que de la palabra macro significa algo grande, algo largo, algo extenso. Y timos, que se refiere a pasión o ánimo. De ahí viene una palabra antigua en el español y también en la Reina Valera aparece longanimidad, que significa ánimo largo o larga disposición de espíritu. En otras palabras, macrotumia describe la capacidad de mantener la calma durante largos periodos de tiempo de prueba, mostrando una tolerancia serena frente a las dificultades, frente a las ofensas. Una fortaleza prolongada para soportar las situaciones más difíciles sin que perdamos las esperanzas. Se oye fácil, ¿cierto? Pero precisamente esta paciencia celestial es aquella que refleja el corazón mismo de Dios. Dios mismo es paciente con nosotros. Lo leemos en el Salmo 86:15 cuando dice: Dios es lento para la ira, su paciencia es larga. Entonces, cada vez que nosotros elegimos esperar pacientemente en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, nos parecemos un poquito más a nuestro Padre Celestial, quien nunca ha dejado de ser paciente con nosotros. Ahora que he llegado a la edad de los nunca, que tengo que ir al médico más seguido, ahora entiendo lo que significa ser paciente en una clínica. Que las cosas no van a surgir como yo las he calculado. Se me dicen a una hora, llego yo a tiempo, a como puedo, para esperar una media hora que me atiendan. Ahora entiendo lo que es ser paciente. ¿Se han dado cuenta? Sé que espero que ustedes sean pacientes hoy conmigo al estudiar juntos la palabra de Dios. Que más allá de las molestias cotidianas, todos enfrentamos esperas mucho más profundas y dolorosas que esperar en una fila para pagar en un supermercado o esperar la comida en el microondas. Algunos de ustedes han pasado enfermedades prolongadas o tienen algún familiar que las ha padecido. Dificultades financieras, sobre todo en nuestros días. Relaciones quebrantadas, sueños rotos, problemas difíciles de resolver, donde a veces oramos al Señor preguntándole: Señor, ¿realmente estás aquí conmigo? Si es así, ¿por qué no respondes a mi petición? Es precisamente en momentos como esos, queridos hermanos, queridos amigos, donde la paciencia bíblica nos confronta, nos reta. Porque tener paciencia no significa quedarnos inmóviles sin hacer nada, con los brazos cruzados, pasivamente contemplando las circunstancias. No. La paciencia más bien implica confiar activamente, con una seguridad firme de que Dios está obrando, aun cuando no lo veamos actuar. Saber que Dios está en control. O sea, Dios no se queda cruzado de brazos. Él está trabajando a nuestro favor. Pablo lo expresa de esta manera en Romanos 8:25 diciendo: pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza.
Y aquí Pablo se está refiriendo a la futura redención, ese glorioso día en que seamos liberados por completo del dolor, del pecado, del sufrimiento. Todavía no está aquí, es futuro. Y aunque no veamos cumplida esta promesa, ¿cuántos de ustedes y yo no la esperamos pacientemente, con ilusión, con perseverancia, sabiendo que ya Dios está obrando y que ese día en que el Rey venga ya se acerca? Amén. De esa manera, en cada circunstancia de nuestra vida, tenemos que aprender a confiar pacientemente, aunque sea difícil. Aunque lo entendamos con nuestra mente, pero hay que entenderlo con nuestro corazón. Un ejemplo conmovedor de esta clase de paciencia activa la encontramos en la Biblia. ¿Quién no ha leído, quién no ha escuchado acerca de aquel hombre paciente que se llevó ese título? Job. Que en un solo día no solamente su salud fue quebrantada, sino también murieron todos sus hijos y todas sus posesiones se acabaron. Quedó en completa ruina. Nada más quedaron él y su esposa. Y cuando la esposa perdió la paciencia y viene a él y le dice: ya, hombre, maldice a Dios y muérete, él le responde de una manera increíble: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Solamente una persona paciente puede decir estas palabras. Pero esa es la paciencia que Dios tiene con nosotros. Y esa es la paciencia que ustedes y yo, como hijos o hijas de Dios, debemos aprender a generar, porque Él nos las ha dado como un regalo, como un fruto: amor, alegría, gozo, gracias, paciencia. Pero hay que ponerlo en acción, hay que ponerla en acción. La paciencia de Job no fue una resignación pasiva, fue una manifestación poderosa de su confianza activa en el control soberano de Dios, de que si Él ha determinado eso es porque alguna razón tendrá. Y eso no es fácil, hermanos. Esperar y tener paciencia son dos cosas que van de la mano, están juntas. El pastor Chuck Swindoll lo pone de esta manera: Dios no nos ha dado un acompañante mientras esperamos sentados en la sala del sufrimiento. No, Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado un acompañante mientras estamos en esa sala de espera del sufrimiento, y su nombre es paciencia. A nadie nos gusta esperar, pero debemos entender que la paciencia, sobre todo la paciencia bíblica, no es algo pasivo, es algo activo que Dios utiliza para impulsarnos. Pero nuestra paciencia debe ser una paciencia valiente, atrevida, con coraje. Debe ser una paciencia que nos dé tranquilidad, y debe ser una paciencia que aprenda a confiar profundamente en la obra silenciosa de Dios, pero es una obra transformadora. Por eso, de una manera breve, la idea central de este mensaje es esta: paciencia no es esperar pasivamente, sino confiar activamente. Paciencia no es esperar pasivamente, sino confiar activamente. Ahora bien, esta clase de paciencia no surge de nuestra forma de actuar o de nuestra fuerza de voluntad natural. Es una virtud que el Espíritu Santo produce, como ya lo escucharon hace un instante. Lo ha producido desde el momento en que confiamos en Cristo para que Él transforme nuestro corazón desde adentro hacia afuera. Cuando Él es nuestro Salvador, cuando lo declaramos a Él como nuestro Salvador y Señor, cuando nos sometemos a su voluntad, el Espíritu Santo en ese momento nos permite producir un fruto. Él hace que de nosotros produzca un fruto, y este fruto es la paciencia. Por esa razón, hoy quiero invitarte a explorar 3 enseñanzas tomadas de 3 salmos que nos van a ayudar a cultivar una paciencia bíblica, porque todos la necesitamos. Y créanme, yo estoy emocionado de compartir lo que Dios ya me está enseñando a mí, y no puedo esperar para contárselos. El Salmo 24:14, nos llama a tener una paciencia valiente, esperando con firmeza la respuesta oportuna de Dios. Luego vamos a ver en el Salmo 37:7 cómo Él nos invita a tener una paciencia tranquila, descansando serenamente en la soberanía de Dios, para terminar con el tercer punto en el Salmo 40, versículos 1 al 3, donde nos anima a practicar una paciencia confiada, aguardando activamente la intervención de Dios de una manera especial.
Así que están listos para ir conmigo en este viaje interesante a desarrollar esa paciencia bíblica. Abra la Biblia pues en el Salmo 27, versículo 14, donde vamos a ver el primero de los puntos, esa paciencia valiente. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero cualquier versión que usted tenga, usted va a poder seguirme sin ningún problema. Acompáñeme a descubrir cómo luce la paciencia en cada uno de estos tres pasajes. Una paciencia activa. Primero, la paciencia valiente. Aquí, en el Salmo 27, David nos está confrontando con una situación profundamente familiar para él. La tensión de esperar cuando la lógica humana nos dice que debemos actuar inmediatamente y tratar de resolver la situación. Déjame darles un trasfondo. David escribió estas palabras cuando se encontraba rodeado por un grupo de enemigos, un ejército enemigo que amenazaban con atentar en contra de su propia vida. Sin embargo, sorprendentemente, él, en estas palabras de este hermoso canto que está aquí en el libro de los Salmos, que es el himnario del Señor, el Salmo no concluye celebrando una victoria inmediata, sino David mismo se está exhortando a él mismo, declarando algo maravilloso ahí en el versículo 14, que dice: espera con paciencia al Señor. Ten valor y ánimo. Sí, espera con paciencia al Señor. Qué increíble. Observen cómo David repite esta exhortación 2 veces. Esta repetición no es un consejo opcional, hermanos. No, mis amigos, no es una sugerencia amistosa, es un mandato urgente, dirigido principalmente a él, en medio de la situación en la que él se encontraba. Él se está recordando a él mismo algo muy importante. David entendía muy bien cuán difícil podía ser mantenerse firme y confiado en Dios. Ser paciente no hubiera sido sencillamente fácil. Cuando nuestras fuerzas humanas se agotan, él comprendía una cosa también. Es ahí donde comienza a formarse en nosotros lo que podemos llamar una paciencia valiente. La paciencia valiente no es pasiva, no es resignada. Pues ni modo, si así es lo que debe ser. No, es un acto decidido de fe, activo, a la espera de que Dios vaya a hacer algo, en cualquier momento que Él lo considere necesario. David sabía que incluso después de orar, sus circunstancias no iban a cambiar, sus enemigos no iban a ser derrotados. No obstante, optó por hacer algo que es contrario al instinto natural humano. Esperó pacientemente, activamente. Esta espera no implica inactividad, sino confiar activamente en que Dios está obrando, aunque no lo estemos viendo obrar, aunque nuestras circunstancias sigan siendo las mismas, aunque los problemas no hayan desaparecido. Dios está obrando a favor de nosotros y en su momento nos lo va a dar a conocer. Aquí radica la idea central de hoy. Paciencia no es esperar pasivamente, sino confiar activamente. En el idioma original, el término hebreo para esperar es kavá. Piensen en cavar, para que no se les olvide. Es una imagen que ilustra vívidamente el torcer algo a tal punto de que ya se va a romper. O estirar algo, una cuerda que se tensa completamente, pero ya al punto en que se va a romper. Eso es lo que significa esperar aquí. Y es interesante porque esta imagen ilustra vívidamente lo que ustedes y yo experimentamos en tiempos prolongados de espera. Una tensión intensa, agotadora. Pero David está recordándonos algo importante. En medio de esa tensión también se encierra una gran promesa. ¿Saben cuál es? Que Dios, en el momento en que responda, además de esa tensión tan fuerte, va a producir en nosotros una fortaleza renovada. Esta misma frase la utilizó Isaías en Isaías 40:31 cuando dijo: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Se dan cuenta? Entonces esos momentos de tensión, cuando Dios los utiliza, son para algo bueno para nosotros, porque es el campo fértil donde nuestra confianza, donde nuestras fuerzas van a ser renovadas si esperamos en Él, si confiamos en Él.
La paciencia valiente nos reta en medio de esta cultura en la que vivimos, dominada por la gratificación instantánea, de la búsqueda de soluciones rápidas. Tenemos una teología pésima en cuanto al dolor nosotros los cristianos. No sabemos lo que significa perseverar en medio del dolor. Si nos duele la barriga o la cabeza, inmediatamente agarramos una pastilla porque no queremos navegar con el dolor, cuando el dolor nos está avisando de que hay algo pasando en nuestro cuerpo que debemos prestar atención. No queremos sentir dolor, no queremos pasar por esas circunstancias, sabiendo que el cuerpo nos está avisando de que hay algo más profundo, pero no queremos que el dolor se acabe, no importa lo que esté pasando por dentro de nosotros. De alguna otra manera, esto lo vemos aquí, y David aquí nos exhorta, aquí en este pasaje, a decirnos que con un corazón que se está sintiendo a sí mismo apesumbrado por lo que está pasando, se da fuerzas a él mismo diciendo: ten valor, ten ánimo, renueva tus fuerzas, tu confianza en el Señor. Él está actuando en ti y a través de ti, y nos llama a permanecer firmes. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto de la paciencia valiente en nuestro diario vivir? Gracias por preguntar. Primero que nada, te doy 3 cosas. Una, recuerda quién es Dios. Él es fiel, Él es sabio, Él es todopoderoso. Sus planes siempre superan nuestro entendimiento limitado. Isaías mismo nos lo dice, que los planes del Señor son diferentes a los nuestros. Sus planes son más altos, más profundos, más fuertes que los nuestros. No podemos pensar que Dios piensa como nosotros. Debemos acostumbrarnos a saber cómo piensa Dios para entonces nosotros mismos aprender a pensar de esa manera. Número 2, ora con sinceridad, con transparencia. Cuando hablas con el Señor, no utilices palabras prefabricadas tomadas de alguien más o de los salmos de la Biblia. Habla, exprésalo cómo te sientes. Si llega el momento en que no puedes ni hablar, dile: Señor, en este momento no puedo ni hablar, estoy enojado contigo. No importa, Dios entiende que te sientes así, pero sé transparente con Él. Exprésale cómo te sientes, la duda que tienes, la incertidumbre que está pasando en tu vida. Lleva ante Dios tus ansiedades, tus miedos, tus necesidades, sabiendo que Él te escucha. Y número 3, espera no pasivamente, sino activamente. ¿Qué significa eso? Confiando plenamente. Cree firmemente que Dios ya está actuando, que aun cuando tú no lo puedas ver, Él está actuando de acuerdo a su voluntad. Cada vez que enfrentes ansiedad, desesperación, vuelve a estas verdades. Convierte cada periodo en espera de una oportunidad para experimentar más profundamente la fidelidad de Dios en tu vida. Recuerda que Él nunca llega tarde, aunque pocas veces llega el temprano. Él simplemente llega en el momento justo. La paciencia valiente no simplemente es una virtud deseable, es la disciplina espiritual vital que requiere todo ser humano. Es la disciplina vital de la humanidad. Más aún, es la disciplina espiritual que nos mantiene humildes a ustedes y a mí, esperando a que Dios haga lo que considera hacer en nuestras vidas. A aprender a descansar en Él, como lo dice el escritor de Hebreos, en Hebreos 4, 9 al 11. Esforcémonos por entrar en ese reposo. Esforcémonos significa que es algo que no sea naturalmente. Tienes tú activamente que ponerte en un lugar delante del Señor y descansar en Él. Esta clase especial de paciencia nos da fuerzas para poder enfrentar lo desconocido, nos da determinación, nos da serenidad para confiar en la soberanía absoluta de Dios en medio de cualquier circunstancia que tú estés atravesando en este momento. Si hoy estás esperando la intervención de Dios, no caigas en la resignación pasiva. En cambio, abraza activamente, con paciencia valiente. Confía profundamente en Él, de que Él te ayudará a atravesar las circunstancias duras por las que estás atravesando. Y va a generar en ti algo maravillosamente, y tus fuerzas van a ser renovadas. Si la paciencia valiente te fortalece para enfrentar lo desconocido, el segundo punto, entonces, nos muestra algo importante también: la paciencia tranquila, el arte espiritual de descansar en Dios, aun cuando todo parece estar fuera de control en tu vida. Ve al Salmo 37, versículo 7.
para que descubras esta paciencia tranquila. En nuestro primer punto, David nos enseñó algo importante acerca de la paciencia valiente. Él describe que debemos permanecer firmes y confiados cuando enfrentamos circunstancias difíciles, ¿cierto? Bueno, ahora en este segundo punto, David nos presenta una virtud igualmente desafiante, esta paciencia serena, tranquila, esta paciencia calmada. Ahí en el versículo 7 del Salmo 37, él dice estas palabras, escucha, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Yo no sé lo que te trajo a ti esta mañana a este lugar. Yo no sé cómo viene tu corazón este día. Pero si estas palabras no encuentran en tu corazón el eco necesario, dudo entonces que tú seas un ser humano. Yo creo que todos estamos en una situación pasándola en este momento, que estas palabras pueden confortarnos y darnos tranquilidad. Escucha con atención, porque estas palabras, aparte de ser para mí, también son para ti. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por tus perversas maquinaciones. David está diciéndonos algo importante. Observa cuidadosamente lo que te dice. Dice que esta paciencia tranquila no es una resignación pasiva, ni tampoco una indiferencia ante las injusticias que están pasando en este mundo. Al contrario, Dios, a través de David, nos está invitando a tomar una decisión consciente y valiente, a renunciar a nuestro impulso por querer controlar la situación, a resolverlo con nuestras propias manos, y en lugar de eso, elegir estar quietos. Pero no quietos cruzados de brazos sin hacer nada. Es una tranquilidad activa delante del Señor, sabiendo que Él está en control y declaramos con confianza que su justicia es perfecta. Vale más que nuestras urgentes demandas por resolver nuestros problemas en este instante. Sí, aún en medio de que no sabemos qué va a suceder en ese problema que tenemos, estamos confiados de que Dios está trabajando. Todos conocemos esa sensación de inquietud que surge cuando hay una situación y no sabemos qué hacer. Miren, siempre me han escuchado decir a mí este consejo y lo repito hoy porque viene a colación en este punto. Si el problema que tú tienes tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema que tú estás pasando no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Mejor pon tu confianza en el Señor. Y seguramente Él te está hablando ahorita en esa llamada, para recordarte lo que estoy diciendo. Nuestra reacción instintiva es intentar resolver problemas inmediatamente, pero cuando tratamos de hacerlo, nos colocamos en el lugar que le corresponde a Dios, perdemos la paz, nos frustramos y sentimos que Dios no está cerca, cuando Él está en medio de la situación. Como aquella imagen de la playa que vemos ahí, dos pisadas en la arena, dos huellas en la arena, y de repente el que escribió ese poema dice, de repente me di cuenta de que solamente había un par de pisadas. Y en su imaginación Jesús le responde diciendo, en ese único par de pisadas es cuando yo te llevaba en mis brazos cargándote en medio de un problema. Qué hermosa imagen poder decir que cuando sentimos que Dios no está ni de alrededor, es porque Él nos lleva cargando a nosotros en medio de ese problema. Amén. Y eso tenemos que confiar en Él. El término hebreo que David utiliza aquí para quedarte quieto es damán, que significa literalmente calmarse y esperar en silencio. En lugar de que corras, ay, comadrita, fíjese lo que me pasó. Ve primero a Dios. Antes que le vayas y le cuentes al pastor, ve primero a Dios. Antes que le cuentes a tu marido, o tu esposa, o tu abuelo, o tu tía, a quien sea, ve primero a Dios. Y Él, que puede escucharte en silencio, verás que te responde de una manera audible en su tiempo. El concepto que dice David aquí en este Salmo 37 también aparece en el Salmo 46, en el versículo 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Dios no te está diciendo a ti en este momento, haz algo con ese problema que tienes. Dios no te está diciendo, resuélvelo ya te di la fuerza para que lo hagas.
No, Dios te está desafiando directamente a detener tus propias reacciones impulsivas y recordar que Él es soberano, que Él tiene el control de cada circunstancia que pasa en tu vida. Así que en esa quietud consciente ante Dios hay que entregar nuestras preocupaciones a Él, permitiéndole que Él despliegue su poder, su gracia maravillosa, en maneras que quizás nunca pudiéramos nosotros anticipar. Esa es la clave para recordar la idea central de este mensaje. Paciencia no es esperar pasivamente, sino confiar activamente. Esa confianza es precisamente lo que permite mantener la calma en medio de nuestras preocupaciones delante del Señor. ¿Saben? El pastor Swindoll ha contado una historia que me ha llamado mucho la atención, porque cuando él estaba iniciando esta iglesia hace muchos años, encontró que había en aquel tiempo uno de los ancianos que era una persona algo brusca con él. Y le causaba a él un gran problema, porque era una persona que era irritante delante de él y él no hallaba qué hacer. En su momento de incertidumbre de saber si estaba haciendo lo correcto, él tomó una decisión desesperante de decir: ¿será que me debo ir de este lugar? Y pudo haber reaccionado en ese momento y irse a otro lugar que le sobraban oportunidades del ministerio, pero decidió hacer lo que va en contra de la naturaleza y decidió esperar. Meses más tarde llega esta persona que era uno de los ancianos de la iglesia y le dice a él: Pastor Chuck, aquí tiene mis llaves, se ha salido con la suya. ¿Por qué? Mi trabajo me acaba de cambiar de lugar y nos vamos a otro estado. Y el Señor puso en el corazón del pastor Chuck una frase muy interesante que él dice: Dios actúa justo a tiempo. Yo no sé si hay personas que sean como esta persona que tuvo el pastor Swindoll en su vida, pero hay ocasiones en que a las personas uno les dice: Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Eso es perder la paciencia, no hagan eso, por favor. Otros dirían: Señor, elimínalo, digo, ilumínalo. No, tampoco es una paciencia. No. Hay que aprender a confiar. Y en medio de todas las cosas, el Señor sabe el momento justo en el que o cambia las circunstancias o cambia las personas. Pero tenemos que aprender a confiar. Esta historia subraya algo importante. Dios no está atado a nuestras agendas. No se deja influir por nuestras preocupaciones o nuestros corazones humanos. Él tiene un plan y quiere que nos sumemos a ese plan que Él tiene, aprendiendo a confiar en que Él hará todo a su tiempo. Quizás te preguntas: ¿cómo puedo resolver este equilibrio en mi vida entre esperar pacientemente y actuar responsablemente? Algunos piensan: si algo va a suceder, depende exclusivamente de mí. No, si has escuchado algo esta mañana, sabrás que harás la parte que te corresponde hacer, pero la parte importante le corresponde al Señor. Para ustedes que son impulsivos como yo a actuar sin orar, piensa en lo que dice aquí el Salmo 37:7. Quédate quieto, espera con paciencia. Vean lo que dice el Proverbios 20:22. No me digas: me vengaré por este mal. Espera a que el Señor se encargue del asunto. Y para aquellos que son pasivos y no quieren hacer nada con su vida, para quienes son indecisos, la Biblia también tiene un plan. Dice en Filipenses 2:12: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Hagan lo que ustedes solamente pueden hacer. Luego en 2 de Pedro 1:10 dice: hagan todo lo posible por confirmar su llamado y elección. Hay una parte que nos corresponde. Debemos esperar, pero la esperanza debe ser activa. La paciencia tiene que ser tranquila. La paciencia bíblica nunca es una excusa para no hacer nada. Al contrario, es un equilibrio saludable entre actuar sabiamente y conforme a la palabra del Señor. Por eso hoy te animo a hacer de la paciencia tranquila una práctica cotidiana. ¿Cómo? Cuando te asalte la ansiedad, detente y ora al Señor y dile: Señor, ¿es realmente tú el que está haciendo esto o soy yo el que me estoy adelantando? Segundo lugar, cuando sientas la tentación de actuar impulsivamente, espera, no corras, siéntate, ora. Y en tercer lugar, cuando la inquietud invada tu mente, respira profundamente y declara: Dios hará algo nuevo este día, algo hermoso en este día a través de esta situación. Porque el grano de arena que cae dentro de una ostra, aunque le produce dolor y esa secreción de esa sustancia que envuelve a ese dolor del grano de arena, produce una hermosa perla. En tus circunstancias, Dios puede hacer algo hermoso si le permites actuar a su debido tiempo.
Y eso nos lleva al último punto. A saber que la paciencia no es esperar pasivamente, sino confiar activamente. Después de una paciencia valiente y una paciencia tranquila, a una paciencia confiada. A confiar en Él. Salmo 40, versículos 1 al 3. David nos dice en este salmo algo importante. Él sabe que no es una teoría abstracta, algo que sabe en su mente, sino es algo que vivió. Escuchen lo que dice él en el Salmo 40, versículo 1. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. No puedo leer este salmo sin pensar en las tantas veces que me ha tocado ir a la Tierra Santa y de ir a donde están las grutas de En-Gedi, el lugar donde aparentemente David se escondió en esas cuevas huyendo del rey Saúl. Porque a lo largo de ese collado donde hay un arroyo están unas montañas. Y en la cima de esas montañas tan escarpadas, tan inclinadas, hay ciervas. Ciervas en esos lugares que aun cuando la montaña está escarbada, los pies de esas ciervas o ciervos están bien posicionados en la roca y no se caen. Está tan inclinado, pero ahí están bien. Y esas son las palabras que tal vez David tenía en su mente, inspirado por Dios cuando escribió este salmo. Porque miraba a esos animales cómo podían caminar como si hubiera terreno firme en esas rocas escarpadas. Eso es lo que debemos pensar. Cuando vamos caminando y vemos que la situación es tan difícil, tenemos que acordarnos de este salmo, de saber que el Señor afianza nuestros pies como un terreno firme, si aprendemos a confiar en Él. Este testimonio revela claramente que la paciencia no es esperar pasivamente, sino confiadamente. Nos cuenta cómo se aferró a la paciencia, a la esperanza en medio del dolor. Pero cuando él oró, no esperaba ver el resultado inmediato, sino que esperó. Fue como estar hundido en un pozo oscuro de desesperación. Y en lugar de desesperarse, de clamar por auxilio, él decidió esperar confiadamente y experimentó algo poderoso. Dios no solamente escuchó su clamor, sino que actuó decididamente en respuesta a su fe perseverante. Yo no sé si tú conozcas esto de estar en un pozo de la desesperación. Yo he estado en ese lugar varias veces. Puede ser una tristeza profunda, puede ser un fracaso matrimonial, puede ser una injusticia o decisiones propias que te han llevado a lamentarte por las consecuencias de esas decisiones equivocadas. Pero cuán importante es reconocer que nuestro papel en ese foso muchas veces es propiciado por nosotros mismos, no necesariamente por Dios que nos ha puesto ahí. Tenemos que analizar realmente si las decisiones que tomamos nos llevaron a ese lugar. El pastor F.B. Meyer dijo esto de una manera increíble. Esto es lo más amargo de todo. Saber que el sufrimiento no era necesario es el resultado de nuestras decisiones imprudentes. Es la cosecha de uno mismo que ha sembrado. Es el buitre que devora nuestras entrañas. Es una cría que uno mismo alimentó. ¡Ay de mí! Esto sí que es doloroso. Darme cuenta que yo soy el responsable de lo que me está pasando. Pero justo allí, en el lugar más oscuro, donde la gracia divina brilla con más fuerza, porque donde sobreabunda el pecado, también la gracia abunda. Aquella mujer llamada Corrie ten Boom, en aquel campo de concentración nazi en Auschwitz, ella dijo estas palabras: no hay pozo tan profundo en el que Dios no sea aún más profundo. Porque ahí donde tú estás, ahí está Dios diciéndote: tu lugar no es aquí. En este versículo 40, en estos 3 versículos, David te da 5 cosas que quiere que recuerdes. Primero, recordar de que Dios escucha atentamente nuestro clamor. Dice ahí: se fijó en mí y oyó mi clamor. Dios lo rescató del lodo de incertidumbre. Le mostró que nunca, ninguna situación está fuera de control para él. Así que nunca ignores que Dios siempre está cerca, atento a cada oración, a cada circunstancia, a cada lágrima, a cada suspiro tuyo. Dios está ahí. Número 2, Dios nos rescata de la desesperación más profunda. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del pantano, dice David. Bueno, Dios lo colocó sobre una peña sólida, como aquellas siervas. La gracia de Dios siempre es más profunda que nuestro dolor y nuestros propios errores. Así es que acepta el perdón de Dios y perdónate tú a ti mismo.
Número 3, Dios nos afirma en terreno firme. Puso mis pies sobre suelo firme. Dios no solamente rescata, sino que también restaura y nos da estabilidad. Número 4, Dios transforma nuestro dolor en alabanza. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Lo que comenzó con desesperación termina en una adoración auténtica. Gratitud renovada. Y último, Dios usará nuestra historia para bendecir a otros. Dice, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. ¿Sí? Nuestra paciencia confiada se convierte en un poderoso testimonio que inspira a otros a acercarse a Dios y decir, ese Dios que tú tienes, yo quiero conocerlo. Porque si tú reaccionas de esta manera por lo que está pasando, entonces el Dios en el que tú crees realmente es real. Y eso trae más testimonio que las 4 leyes espirituales que tú puedas memorizar. Así que culmino diciéndote esto. Dios nos enseña a esperar con confianza. Y eso no es resignación, es esperar pasivamente. La Biblia está llena de ejemplos. ¿Recuerdan ustedes a Pablo y a Silas cuando estaban en la prisión? Ellos oraron con todo su corazón y el Señor hizo un milagro increíblemente. Estaban prisioneros y las paredes de esa prisión se derrumbaron, dejándolos libres. Jonás, en medio del mar, en aquel vientre de aquel pez grande, clamó al Señor y el Señor milagrosamente lo liberó de esa situación. Hoy David aquí nos está desafiando con una pregunta implícita. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a esperar pacientemente en Dios? A confiar activamente en su poder, a confiar en su confianza, en su bondad, aunque todo parezca desesperanza en este momento. ¿Estás tú dispuesto a aprender a confiar valiente, tranquila y confiadamente en Él? Cuando vives esta paciencia confiada, tu vida se convierte en una melodía nueva, un testimonio que impulsa a otros a confiar en Dios. Tal vez hoy estés atrapado en una esperanza frágil, porque no está colocada en aquel que es la persona correcta. Quiero recordarte una cosa. Dios jamás se olvida de aquellos quienes esperan activamente en Él. Dios jamás se olvida de aquellos que han puesto su confianza plena en Él. Tu espera nunca va a ser en vano. Todavía tengo fresca en mi memoria hace un par de años cuando estaba tomando una decisión en mi vida que no podía soportar más. Y yo mismo en aquella noche me incliné de rodillas sobre mi cama, mi esposa estaba durmiendo y clamaba al Señor diciéndole, ayúdame, Señor. Entonces mi esposa se despierta y me pregunta qué me pasa y yo le digo, voy a renunciar al ministerio, no puedo seguir más. Y ella me dice de una forma en la cual puedo entender que fue el Espíritu Santo a través de ella diciéndome, Carlos, tú no eres alguien que deserta. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte ahora. Descansa, confía, Dios está trabajando. En aquella ocasión aprendí a rendir todo el tributo al Señor, es saber que rendirme no es la respuesta correcta, sino confiar plenamente en que Él está en medio de mis circunstancias. Por lo tanto, te dejo a ti este consejo. Actúa valientemente mientras esperas. Decide hoy enfrentar tu espera con valor, sabiendo que Dios honra a quienes perseveran en fe. Descansa tranquilamente en la presencia de Dios. Rechaza la ansiedad, entrégala deliberadamente al Señor esa situación que estás pasando. Clama a aquel que te ama y pídele perdón. Permítale que te dé fuerza para seguir adelante. Y finalmente confía plenamente en el rescate oportuno del Señor. Si la respuesta parece tardar, Dios desarrollará en ti las fuerzas y te hará un canto nuevo con el cual adorar al Señor. Te dejo con las palabras de David en el Salmo 40. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Ponte de pie. Piensa en esto. Yo no sé cuál es el pozo de la desesperación en la que tú te encuentras en este momento. No sé cuáles son las cargas que traigas en este instante. Pero puedo asegurarte algo con plena certeza. Dios está aquí. Dios te está escuchando. Si ahí en ese lugar te quieres poner de rodillas o pasar aquí al frente y dejar tus cargas a Él y decirle, Señor, yo quiero aprender a tener paciencia, una paciencia valiente, una paciencia confiada, una paciencia tranquila, hazlo. Levanta hoy tu corazón. Entrégale a aquel que abre mares, que derriba muros, que hace florecer vida en lugares áridos.
aprende a confiar en Él. Aprende a confiar en Él. Saben, en aquel momento en el cual yo me sentía al borde de la desesperación, vino un canto que aprendí en mi juventud. Es un canto que me ha inspirado a seguir adelante en los momentos más difíciles de mi vida. Un canto cuya estrofa dice así: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay. ¿Crees tú esto? Decláralo al Señor. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Oh bendito Dios, no queremos rendirnos, queremos confiar. Ese canto nuevo que tú has prometido, queremos aprenderlo hoy. Sabemos, Señor, que ese canto que ha estado escrito desde la fundación de este mundo es un canto que nos inspira hoy. Y muy pronto, Señor, en esos momentos de espera, que seguramente se convertirán en un testimonio para que inspire a otros a tener paciencia, una paciencia valiente, una paciencia tranquila, una paciencia confiada. Gracias, Dios, porque usted obra a nuestro favor, especialmente en los momentos más oscuros y difíciles. Haga florecer ahora mismo en aquellos que me están escuchando en este instante y que están luchando con la impaciencia y la desesperación. Le pido que renueve su confianza activa en usted, bendito Dios, mientras todos aprendemos a esperar con confianza. Su intervención es perfecta, no es antes ni después, sino en el momento justo. Por eso que clamamos a una voz y decimos: Señor, aquí estamos. Únjanos, Señor, con su Espíritu. Ayúdenos, Señor, en nuestra debilidad y glorifíquese en nuestras circunstancias, porque sabemos que todo lo que nos ocurre surgirá, Señor, con un propósito, y ese propósito es hacernos más parecidos a la imagen de su Hijo. Y es en su Hijo, en ese nombre precioso, en quien todos oramos y a quien todos adoramos. Y todos decimos amén, gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Dios, que todos se lo merecen. Él es el único, amén, gloria a Dios. Y al salir de este lugar, recuérdese, podemos quedar despedidos de este cuarto, pero jamás despedidos de la presencia del Señor. Vayan con Dios, que Dios les bendiga. Amén.